eh, el tema de este segundo día, pues la conexión con el ser, es lo sexual y lo social. A veces no somos conscientes de lo importante que es sanar la emoción para tener una buena emisión y una buena relación con lo sexual, para que haya una excelente relación con lo social. Por eso, pues podemos ver que la persona hace, pero no, nosotros podemos ver lo que la persona hace, pero no podemos ver lo que piensa. Vemos lo que piensa de acuerdo a sus acciones, porque el pensamiento es una concepción mental. Entonces volvemos a aplicar el principio de lo masculino y de lo femenino. Cuando la mente es la parte masculina, femenina, recibe la idea, queda embarazada, entonces la idea es la parte masculina. Entendiendo el principio de la generación de vida en este universo. Pero pues tenemos una doble vida. Una vida que es lo que vivimos y lo que percibimos, y otra vida que es la que no percibimos, pero que está generando lo que vivimos. Y habrán personas que consiguen lo que desean, y habrán otras que no, que terminan frustrados porque siempre han deseado conseguir algo, pero no lo logran. Y entonces parece que el mundo fuera como injusto. Y uno escucha el hablar de la persona y dice, pero mire, a este le va súper bien y yo trato de hacer todas las cosas como para que me vaya de la misma manera, pero no es así. Este mundo parece injusto. Y desafortunadamente pues el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, lo que ocurre casi nunca tiene que ver nada con lo que hace, porque lo que ocurre es una cosa y lo que hace es otra. Por eso juzgar solo ve lo que hace, pero no ve lo que piensa. O sea que ese razonamiento, ese raciocinio, y alguna naturaleza que es irracional, porque no está en la razón, cuando eso que no está en la razón sale al mundo incomprensible, entonces rebota. Y es allí donde esa realidad no es lo que uno busca. Y se gesta otra realidad. Para poder que la realidad que uno busque sea la que manifestemos, pues tenemos el ejemplo de Abraham y de Sara, nuestros patriarcas, que tendrían esa conciencia elevada, pero aún así tenían doble vida. La diferencia es que sabían cómo controlarla, cómo tomar control de la vida, de una realidad tangible, que es la realidad material, y una realidad de acuerdo a lo que interpretas de lo que esa vida es. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en lo tangible, perdemos la oportunidad de ir a ese mundo inconsciente, de donde se están generando todas las cosas, porque ya está embarazado ese mundo por una idea, por un sentimiento, por un deseo, con un programa que está instalado desde antes. Y por eso, pues el humano solo vive la vida que percibe, pero no vive la vida real, porque la vida real todos somos uno. Y para poder ser todos uno hay que lograr esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo lograr esa conexión? En hebreo se le llama dar, y dar se traduce como conocimiento. Entonces, cuando no hay conocimiento, no hay conexión con esos mundos incorruptibles, o el mundo infinito, donde están todas las cosas, solo que están en otra sustancia.
Entonces, entendiendo esto, la vida no es una competencia, como nos lo han querido hacer entender. La vida realmente es un juego. Y ese juego no es una victoria, ese juego es una conciencia. Porque pensamos que ganamos el juego, pero si no somos conscientes de que es un juego, perdemos. Entonces la conciencia, lo que le llama realidad, es un reflejo de un estado de conciencia. O sea que no es el ser consciente, cuando el estado de ser está conectado con la conciencia más elevada, el reflejo no se le llama realidad, se le llama conciencia. Entonces, cuando uno es consciente de que tenemos todo, materializamos todo. Cuando uno no es consciente de que no es ese todo, entonces lucha en esta vida. Y uno les oye las expresiones de ahí luchando, ahí en batalla. Y piensa que es en la batalla por la economía o por la salud, pero esa batalla realmente es con uno mismo. Cuando uno empieza a criticar, a señalar o a juzgar el mundo exterior, es porque es una urgencia de lo que tiene que arreglar en el mundo interior. O sea, reconectar en el mundo interior. Por eso, en ese sentido, cuando cambiamos, cambia también tu mundo. Porque ahí viene como una danza. Y ese cambio en esa danza entre lo que somos y el mundo exterior es como un cortejo. Como cuando invita a la novia a bailar. No hay una manera como más fácil de entender cómo conquistamos ese ser interior que sabe que el universo entero le pertenece, para salir de esa esclavitud, de esa limitación, de la carencia de las cosas creadas, sin darse cuenta que las podemos crear. Y la única manera de crearla es conexión, porque no puede haber un embarazo mental, emocional, biológico, si no hay conexión. Entonces, la pregunta es: ¿conexión con qué? Pues con el ser. Si la persona está conectado con el ser más elevado, esto pues está en reposo, está en Shabbat. Pero primero tiene que haber un orden para después empoderarnos de eso. Eso también lo hablamos en el inicio. Primero debe de haber un orden, en este caso un orden mental, un orden emocional, para luego sí enviar esa palabra que es la semilla que va a embarazar con poder. Y la otra es la reparación de la vasija. Por eso vemos nosotros que las matriarcas en las escrituras todas fueron estériles, y no porque había que conocer de pronto la fórmula para curar la esterilidad, sino porque quizás su útero no estaba en condiciones de concebir. Y el útero cumple la misma función de la mente, o la misma función del ser interior, que es producir esos óvulos que van a ser embarazados para formar un nuevo ser. Cuando esa situación no existe en lo biológico, es porque en lo emocional y en lo mental y en lo espiritual hay que reparar algo. Y como dijimos en la primera charla, todo lo que usted no entiende no le pertenece, y todo lo que usted sabe cómo funciona es suyo, porque lo conoce. Entonces vamos a tratar de dejar de pronto unas bases claras de cómo hacer que esa semilla venga en condiciones aptas para el embarazo, y hacer que esa semilla, esa vasija, también tenga el punto exacto para que se produzca esa concepción. Y para que eso suceda debe de haber una conexión. Entonces tomamos la parte biológica para entender la parte emocional, y la parte psicológica también para entender la parte espiritual. Y la primera, como el primer choque, es que en los cielos
no se nombran ángelas, son ángeles. Pero aquí sí hay señoras que se llaman Ángela, y hay señores que se llaman Ángel. En los mundos superiores son ángeles. Entonces, ya ahí vemos que hubo una unión entre lo masculino y lo femenino y trascendió en esa unión. Y allá cumplirá la función, el ángel. Y entonces por eso ese mensajero, ese enviado, viene acá a explicarnos cómo es que funciona el mundo de allá, para reparar este mundo, porque el mundo de arriba es el mundo de la perfección. Entonces, si primero es el orden y después el poder, y ese orden tiene que ver con el orden interior, porque siempre se vuelve una forma externa. Todo orden interior siempre toma forma en el mundo exterior. Cuando uno escucha, que lo escucha a diario, y a nosotros nos corresponde pues ayudar a ese tipo de personas, después de una charla y quedan súper motivados, dichosos, y al poco tiempo lo llaman a uno, no, la situación volvió a ser, ahora es peor, y vuelven a crear y a imaginar y a embarazar ese mundo bajo, con palabras, con sentimientos, y con tristeza, con desánimo. O sea, le duró muy poquito la fiesta. Entonces, por eso esa conexión con el ser, primero, si el orden es en el interior, y ese orden siempre se vuelve una forma en el mundo exterior, entonces necesitamos aprender a controlar la mente, porque la mente es el canal donde debe de haber orden. Si la mente es el canal y yo la tengo desordenada, entonces eso es lo que voy a embarazar con esa, digamos que caos o desorden. Realmente el caos no es desorden, el caos es un orden diferente, porque el caos tiene orden. Si dejamos caer un vaso de vidrio, de cristal, vemos nosotros que las partes que se parten en el piso en ese caos van a mayor distancia, y las pequeñitas quedan ahí amontonadas al lado de él. Eso es un orden en medio del caos. O sea que caos no es desorden. La palabra para caos, tajú, es pérdida del orden original. Y la pregunta es, ¿cómo era el orden original? Para poder conectar con ese orden y establecer desde ese orden ese mismo sistema. Para entender cuando se dice, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. O sea, lo de arriba, venga y embarace lo de abajo. O influencia, tómelo como lo quiera tomar. Pero si arriba no hay enfermedad, y yo me conecto con los mundos de arriba, pues voy a influenciar la enfermedad del mundo de abajo. Entonces, una sola palabra basta para sanarlo, porque no vino un médico, un cirujano a hacerla, vino una orden o un orden de un origen donde no hay enfermedad. Entonces, todo este orden, si la mente es el canal, pues es allí donde debe de haber orden. Por eso en las cartas de los discípulos del Mesías, en el caso del apóstol Pablo, decía que había que renovar el espíritu de la mente. Oiga, el espíritu de la mente. O sea que el espíritu embaraza la mente. Obviamente que lleva un orden de acuerdo a el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la acción de aquel que haya motivado ese espíritu. Entonces, pues esa fuerza, esa energía que tiene esa idea, que ahora funciona como una semilla para embarazar una mente, crea una emoción, una energía que se pone en movimiento. Si esa energía es para sanar, para curar, para liberar, es una energía elevada. Esos son los ejércitos celestiales, o los ángeles del Señor. Pero si es lo contrario, que es lo que más escucha uno, peleas, contiendas, entonces esos son ángeles del mundo bajo, del príncipe de este mundo, porque son ideas de este mundo. Por eso aparece el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas. Entonces, otra vez, esa batalla entre la luz y las tinieblas, y es entre el conocimiento y la ignorancia. Por eso, si la emoción no es elevada, ese embarazo mental no va a ser de arriba. Por eso, esa impresión
esto rebota, no imprime. Se puede decir muchas palabras muy bonitas, pero si la energía que va por dentro lleva una huella energética o una psiquis negativa, no hay embarazo. Y entonces al no haber embarazo sigue con el mismo estado de ser de siempre, obviamente en frecuencias de niveles de conciencia baja. Entonces no se va el problema, ni se va la enfermedad, porque no hubo una impresión de imprimir, no de impresionado por la emoción, sino de imprimir, de quedar impreso. Entonces si nosotros limpiamos el canal, que es la mente, con una emoción elevada, entonces podemos imprimir esto, lo que le da forma para, como en una máquina impresora, ella tiene que llevarle el computador, el ordenador le manda el mensaje a la máquina impresora y la máquina impresora lo imprime. Pero si no le manda el mensaje el ordenador, ella no imprime nada. Asimismo funciona nuestra mente y en esa conexión mental. Por eso es sublime, porque está dando vida. En el caso de la impresora le está dando vida a un documento que antes estaba en una idea, después se puso en unas letras y ahora está en un documento físico. Entonces, ese ser, es el ser verdadero, como esa energía que se pone en movimiento, es atemporal. O sea, tuvo una idea hace muchos años, mucho tiempo, y si todavía sigue pensando lo mismo, eso va a funcionar exactamente lo mismo. O si la guardó por allá en el inconsciente, eso está trabajando exactamente lo mismo. Por eso vemos allí, si la descendencia fue pobre, ahora hay un pobre tratando de salir de esa pobreza, y si sale de esa pobreza, esa descendencia se va a enojar. También lo vimos ayer. Ese corralito que es como la familia, como el ADN familiar, como el redil, como el corral de un hato en una hacienda, en un hato ganadero, el corral, ahí el encierro. Usted va a comer esto, va a hacer esto, va a pensar esto, entonces no lo dejan, tiene esos linderos. Bueno, para poder elevarnos, el Eterno también nos dio linderos, límites. Y para que se forma un remolino, como un viaje interespacial. Si se guardan esos 10 preceptos, entonces forma un remolino, porque hizo un límite, y entonces se elevó. Y desde esa conciencia elevada tomamos control de lo que está abajo. Entonces, estamos preparando tanto la semilla, que es la palabra, como el lugar donde va a germinar esa semilla, que es la vasija. Entonces, en esa conexión, si sabemos que es atemporal, el ser verdadero, o sea, el ser verdadero como nos fuimos creados desde el principio, no tiene tiempo ni espacio, está ahí. El problema es que nosotros tomamos otro ser, y para volver a tomar el ser verdadero hay que volvernos a conectar con ese ser y dejar embarazar la mente, el corazón y el alma para tener un nacimiento de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces vamos a tratar de tomar algunos ejemplos bíblicos, como el problema de Sodoma y Gomorra, que había un problema social por un desorden sexual. Ese mismo sistema, no de creencias, sino de experiencias, lo traemos a nuestros días. Y donde haya desorden sexual, va a haber desorden social. Y entonces por eso ahora está muy famosa una lista de algunos que promocionaban la pedofilia, o por allá unas... Eso es. Entonces, y vemos que de pronto, si los gobiernos están ligados de eso, pues hay caos en él. Y no es culpa del gobernante, sino del gobernado. Porque estamos emanando eso, una dirigencia que guía al pueblo hacia donde va la mente del dirigente. ¿Cómo cambiamos? No se trata de tumbar un gobierno, no caen los gobiernos, caen las ideas. Entonces allí hay que operar como un abortivo.
y no dejarnos embarazar de esa idea. Alguien decía, para palabras embarazosas, oídos anticonceptivos, ¿cierto? Porque hay muchas palabras llenas del mundo bajo, de crítica, de difamación y de todo lo que vemos en el mundo bajo. Entonces, y es por eso que hay que hacer un recorrido interno, por eso la fe de Abraham, ¿no? Y entender eso básico, la unión entre lo masculino y lo femenino. Ahora traemos esa unión de lo masculino a lo femenino a la emoción y la acción. La emoción va a embarazar la acción. Y cuando ese niño dé a luz, entonces usted ve la actividad, que se le cayó el tablero en la cabeza, que bueno, si lo ponemos más arriba, pues algo pasa, porque esos son señales de que algo en la emoción hay que corregir para que sea perfecto, y que salimos desde allí. Entonces vemos nosotros que si no hay una circuncisión de la mente, si no hay un corte en la mente, es vano circuncidar el prepucio viril, porque no hubo un cambio. Si circuncidamos el miembro del niño a los 8 días de nacido, como dice la Escritura, y no entendemos que el 8 es el nacimiento de nuevo, y que esa señal en el prepucio del miembro viril es porque viene ese niño con un programa, con una mente circuncidada, para poder tener una idea conforme a la idea del Creador. Porque si lo dejamos sin circuncidar la mente y el corazón, va a seguir sintiendo lo que siente la sociedad de este mundo, y va a seguir pensando lo que piensa el común de las personas. Entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Cuando hay una circuncisión de mente y de corazón, lo que se está preparando es la emoción para que se convierta en acción, pero en una acción conforme el reino de los cielos y no conforme el reino terrenal. Entonces no se trata de decir que vénganos en tu reino, o sea, que el cielo venga acá, porque si no está el pacto de la circuncisión de la mente y del corazón, entonces vamos a seguir pensando, sintiendo y haciendo exactamente lo mismo. Entonces se siguen embarazando y llenando las ciudades, los pueblos, las naciones de personas que nacen y que tienen vida pero están muertos. Y es por eso la resurrección y la vida. Si no hay circuncisión en la mente, o sea, si no cambiamos las ideas, no hay cambio en el mundo exterior. Porque sigue embarazado de lo mismo y sigue multiplicándose de lo mismo. Entonces, entendido lo de Sodoma y Gomorra, también podemos entender a Ruth la Moabita. Y por qué de allí viene David, y también de Orfa, donde viene Goliat. Mire que siempre hay una genética, una descendencia, que está determinando las acciones, bien sea como la de David o bien sea como la de Goliat. La acción de David nace desde el poder, y la acción de Goliat nace desde la fuerza. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas a la fuerza, ahí hay una violación. No sé si me estoy dando a entender. Ahí ya no hay caricias, ya no hay... Es una violación, directamente es una violación. Como cuando el violador toma siempre usualmente el violador es el hombre, porque la parte de la femenina a la masculina es seducción, pero cuando es violador es el hombre el que viola, porque tiene la fuerza y somete a la mujer indefensa, y que si no grita, como dice la Torá, pues entonces esto también participa en lo mismo. Entonces, bueno, de lo que se trata es que tengamos conciencia de lo sagrado que es la conexión, que no necesariamente usted vea una consumación de una boda en el mundo físico, sino que usted sepa consumar esa boda con una mente virgen y una palabra que sea la semilla de poder, para que nazca en nuestra mente la salvación y se sienta en el corazón que estamos empoderados de la salvación. Entonces ya vemos la historia de Miriam o de María de una manera diferente. Cuando te dicen que María o Miriam no conoció varón, porque el embarazo era mental, y el embarazo era la Torá en la mente y en el corazón, entonces nació la salvación. Y entonces si empezamos a debatir que no, que fue un soldado, que le dieron el lugar y entonces eso ya es pensamiento de acá.
porque no se está hablando de una circunstancia entre una señorita virgen y un violador o un anciano, como se narra ahí también que vino y engendró, en la manera natural. También hubo un embarazo sobrenatural en Sara, porque toda la situación se repite. Y allí es donde debemos de ponerle buena atención. ¿Qué sucedió en Sara que también sucedió en Miriam? Bueno, para los que conocen un poco las historias bíblicas, cuando hablo de Miriam es María. Entonces, ahí entonces vemos como que los problemas sexuales son los que originan los problemas sociales. Porque ya lo vemos en un espectro más amplio y para eso necesitamos pues hacer un salto cuántico. Por eso aparece la historia del Pésamo, que me toca dar un salto de vida a muerte y luego de muerte a vida. Porque se mata el corderito por eso dice el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y es allí donde entendemos que acá la vida comienza en el alumbramiento. Y arriba, para poder nacer de nuevo arriba, la vida comienza con la muerte. Porque si no morimos a este sistema, seguimos dando vueltas en este mismo sistema, sin poder elevarnos a la conciencia elevada y lograr el nacimiento de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo, cuando se logra en todo, ¿no? En todas las áreas de la vida de la persona. Y por eso, bueno, esos dos mundos, que ahora ya no son el cielo y la tierra, o lo que pasa en los cielos y lo que pasa en la tierra, sino es el consciente y el inconsciente, donde el consciente es la parte masculina y el inconsciente o subconsciente es la parte femenina. Entonces, ser consciente es tener vida, es despertar en el mundo interior. Y ser inconsciente es tener dudas, es vivir en el mundo dual, y que como que hoy sí, pero mañana no. Y entonces ese mundo se le llama dormido o muerto. El mundo consciente es el que sabe cómo funciona. Y el mundo inconsciente es el que tiene un programa que lo hace funcionar como piloto automático, pero no lo puede cambiar. Cuando uno es consciente puede reparar. Cuando uno es inconsciente, pues como no conoce, pues no le pertenece. Por eso se llama inconsciente. Y todo eso está dentro de nosotros. Sin darnos cuenta que cualquier palabra puede embarazar a ese inconsciente, porque el inconsciente no discute, el inconsciente no reclama nada. Si usted dice mal, dice, bueno, me embaracé de mal. Si usted dice bien, qué bien. Pero es que ya hay un embarazo de lo malo. O sea que si no me baseo de eso, me queda más difícil creerle o embarazar en el subconsciente lo bueno que lo malo. Por eso dicen, mucho cuidado que están atracando mucho. Entonces la persona, si yo vi una persona como sospechosa por ahí, hay que tener cuidado, no sé qué. Y si le dicen, no, mira, allá al salir a la calle te van a dar unos 100,000 pesos mexicanos. Este está quedando loco, ¿no? Porque en el inconsciente, no, como ya está embarazado, no deja embarazar de lo otro. Entonces por eso lo que estamos haciendo es preparar la vasija, pero también no dejarnos embarazar de cualquier semilla. Donde las palabras son semillas, que vienen de las ideas que son los pensamientos, y nuestra mente pues es la vasija. Y ese mismo sistema lo lleva al alma o la lleva al ser interior para que pueda entender que es un principio de esclavitud o de libertad, o sea, de Sara o Agar. Por eso cuando sabemos que quién mueve la lengua, o sea, sabemos quién está embarazando, quién está detrás de tu lengua, qué pensamiento generó esas palabras. Y por eso la corona de gloria es el primer paso, el pensamiento. Y ese pensamiento se moldea con la palabra. Y esa palabra genera una conciencia. Entonces ya tenemos 3 pasos. Y ahora viene lo mejor. Porque esa conciencia del mundo elevado, la conexión con el Espíritu Sagrado, genera en nosotros misericordia.
Pero la misericordia es el primer estado de la erección en el mundo espiritual. O sea que si no hay misericordia, ese estado de ser es impotente. Por eso es la mano derecha, no la izquierda, por la mano derecha y luego sigue a la izquierda. Cuando se termina ese proceso de ese ser interior, del misericordioso, que evalúa, o que hace el juicio, no la condenación sino el juicio, para saber si vamos por el camino correcto, y al unir esos dos, entonces aparece el destello de luz. Si yo le pongo el destello de luz, que es una oración fuerte a tal cosa, con todo ese desorden, pues voy a embarazar, prácticamente voy a violarla, porque todavía ni siquiera he preparado la vasija, ni tampoco he preparado la semilla, ni tampoco he preparado el entorno para que sea una boda real en la noche, en el tálamo nupcial. Entendiendo que es un embarazo mental, un embarazo emocional, para que tenga control sobre un embarazo físico, que para que eso suceda tiene que haber una conexión. Entonces cuando tenemos esa fuerza y ese poder, pues seguimos al triunfo, que son los sueños, y luego pues al Jod, que es el tomar el carácter animal, porque el embarazo ya no es del animal ni biológico, sino emocional, mental, y eso se le llama Jod, o humildad y mansedumbre. Un animal, para ser manso, tengo que domarlo. Y lo que se doma allí no es el animalito que se le repite muchas veces y bueno, y el domador lo adiestra. Lo que se doma allí es la emoción. Tener control emocional para ser manso y humilde. Por eso dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde. Y ahora con esa mansedumbre y esa humildad llegó Yesod, llegó la conexión. ¿Conexión con qué? Con los mundos superiores. Por eso es que en el mapa del árbol de la vida, cuando llegamos a Yesod, representa el órgano genital masculino o femenino, que es donde se manifiesta la conexión en lo biológico, y que no hay una manera de cómo hacer entender el mundo incomprensible, sino a través de ese diseño, de ese templo que es el espectro de una persona, de un ser humano. Entonces ahora, entendiéndonos por dentro, así como vemos por fuera, hay una semejanza dentro. Ese cuerpo de interior se le llama cuerpo de gloria. El apóstol Pablo lo llamaba el hombre interior. Entonces la pregunta es: ¿cómo está tu hombre interior? ¿Hombre o mujer? Si de pronto puede embarazar de la idea de su negocio, de la idea de cambio, o hay que vaciar eso y sacar todo eso que no es, para poner lo que es. Luego que tenemos ya ese Yesod, o esa conexión con los mundos superiores, ya tenemos el órgano genital masculino en erección. Por eso esa fuerza, ese poder de embarazar, ese poder del rey, poder sacar la semilla al campo, es la misma analogía del Edén. Aquí está el Edén, y el Eterno entra al hombre al Edén. ¿Ahí qué hubo? El mismo principio, una vasija que recibe una semilla. Y ahora que el hombre está en el Edén, le dice: cultívelo y cuídelo. Entonces, si yo no cultivo y cuido esas 10 leyes, no hay nacimiento de nuevo, porque no hay una erección, digámoslo así. Si no hay caricia, si no hay, tampoco no excita, ¿cierto? Pero no estoy hablando en el área de la intimidad sexual. Si usted no excita su negocio, si usted no excita su sanidad, si usted no excita su relación con el prójimo, si usted no excita eso, si usted no se pone feliz y alegre dando, ayudando, tiene impotencia. Entonces el natural le dice, para que entienda, el sacerdote no puede tener el miembro viril amputado ni los testículos magullados. Entonces uno piensa, y no, pues este señor entonces no puede ser sacerdote. Pero después viene la era mesiánica y dice: oh, y los eunucos también pueden ser sacerdotes.
porque no estaba hablando en los evangelios dice que el eunuco también podría embarazar, porque estaba hablando de un embarazo mental, emocional, que obviamente se va a ver reflejado en la manifestación del mundo exterior. Bueno, entendiendo este principio, la pregunta es: ¿de qué estamos embarazados? Vuelve otra vez: ¿qué eres o quién eres? Donde el qué es lo que somos y el quién es el deseo. ¿Qué deseas? No, pues una casa, un carro, tener solvencia económica. ¿Qué deseas? Pero como ya hay un embarazo ahí dentro, ese ser interior le dice: ¿pero cómo? ¿Cierto? Volvamos otra vez la pita, porque esto se aprende es ejercitando. Recordándonos qué somos. ¿Qué somos? Pues luz. Por eso vimos ayer el ser. Somos poderosos. Somos hijos del rey. Somos reyes. Arriba príncipes, acá reyes.